Una serie de comorbilidades que acompañan a estos trastornos gastrointestinales funcionales. Y en la realidad así es como vemos, es decir, normalmente muchos de estos pacientes, además del problema digestivo, tienen un problema asociado en muchos casos, la depresión, la ansiedad, la fibromialgia, los trastornos de sueño y una serie de situaciones que acompañan a este tipo de padecimientos. Esto deja bien en claro, evidentemente, este eje cerebro-intestino del que se ha hablado, que en la realidad debería llamarse algo así como cerebro-mente-intestino, es decir, haciendo esa diferencia que los psiquiatras suelen hacer, o sea, la parte orgánica por un lado, la parte funcional cerebral por otro lado y la parte funcional digestiva también, ¿no? Cada vez se habla más de todo este asunto, se conoce más, hay otras enfermedades donde ya claramente se está demostrando ese eje, incluso ya a nivel, digamos que histopatológico se puede demostrar, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, donde sabemos que la enfermedad de Parkinson muy probablemente comienza en el estómago, en las terminaciones nerviosas parasimpáticas o en el intestino, ¿no? Hay un estudio que hace no mucho se publicó donde los pacientes que habían sido sometidos a resección del nervio vago en aquellos pacientes que se hacía por los problemas de úlcera gástrica tienen una incidencia mucho menor de enfermedad de Parkinson que aquellas personas que no son sometidas en estudios donde están pareados por edad y sexo, ¿no? Entonces, hay cada vez más evidencia de este asunto. Muchos de los pacientes que nos llegan a nosotros como neurólogos, por ejemplo, por cefalea tensional, en los cuales podemos demostrar que está asociado a situaciones de estrés, de ansiedad o de depresión, y que les damos habitualmente tratamiento para ese tipo de enfermedades, mejoran no solamente de eso, sino mejoran de muchos otros síntomas, incluidos los síntomas gastrointestinales. Entonces, yo creo que realmente, como siempre se ha dicho, la medicina tiene que ser realmente integral, y en estos casos no estaría de más pensar que algunos pacientes que tienen estos trastornos gastrointestinales funcionales incluso no necesariamente tengan que recibir medicamentos, sino a lo mejor algún tipo de terapia, de psicoterapia o de este tipo de cosas podría ayudarles además de manera notable. Habría que considerar como parte de su tratamiento integral eso. Ese es el comentario que quería hacer. Yo creo que contestando a tu planteamiento, Jefferson, muchos de los médicos a veces nos vemos, tenemos las limitaciones para mandar al paciente con algún especialista en salud mental, porque el paciente ya de entrada siente que lo estamos etiquetando como alguien que tiene un trastorno. Si tú le dices al paciente vete con el psiquiatra, el paciente inmediatamente te dice que no estoy loco, exactamente. Si le dices vete al psicólogo, quizá también te va a decir lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es responsabilidad de los médicos detectar obviamente este tipo de pacientes. Si ustedes ojalá tengan la oportunidad de revisar Roma 4 en el apéndice que vamos a presentar, que ya lo presentamos por tiempo, viene ahí toda una serie de pasos, de recomendaciones para que ustedes en consulta puedan mandar a sus pacientes a un especialista en salud mental y se lo expliquen al paciente. Yo creo que el día de hoy, como dije yo en un principio, el emplear los criterios de Roma hace que haya una mayor interacción entre médico y paciente. Si le explican los síntomas que tienen, si le explican la enfermedad, si le explican el trastorno funcional que tiene el paciente y que requiere obviamente algún psicofármaco y de alguna evaluación, el paciente lo debe entender mejor. Pero si se lo decimos de golpe y trancazo, pues, espérame, no, como ese Blanca, no estoy loco, ¿no? Pero si lo explicamos con movimiento, con bases, diagnóstico, clínico, etc., el paciente debe de aceptar ir con algún especialista. Esa es mi opinión. Doctora Priscila. Yo quisiera igual felicitar
datos, por lo que es súper interesante y como que nos compete a todos. Y yo quisiera compartir, por ejemplo, yo en la consulta que veo de coloprocto me llegan muchos pacientes requiriendo estreñimiento, sobre todo mujeres, pero también hombres. Y a la hora que uno los empieza a interrogar, pues resulta que su estreñimiento es que están insatisfechos porque van una vez al día al baño, ¿no? Y bueno, pero pues ¿cuál es tu problema? O sea, tu evacuación es dura, les enseña uno, yo tengo mi iPad, la bonita escala de Bristol con las popós. Y oye, descríbeme, ¿cuál es la popó que haces? ¿No? Y tienen un Bristol 3, un Bristol 4 perfecto, de fantasía. Pero ellos siguen quejándose porque ellos quieren evacuar 2 o 3 veces al día porque han escuchado o frecuentemente nos dicen que porque el médico general les dijo que lo normal es que vayan 2 veces al baño, ¿no? Entonces, a veces, pues tener el acercamiento a este tipo de charlas pues nos orienta a todos, ¿no? O sea, que lo normal pues es que vayas a hacer una evacuación normal, que no tengas esfuerzo, que no tengas dolor, y pues no importa si vas una vez al baño o vas cada tercer día, o sea, por 3 veces que vayas al baño. Que acabes contento. Exacto, pero va gente que incluso, por ejemplo, llegan con enfermedad hemorroidal porque se avientan media hora sentados en la taza de baño porque desean que ellos quieren ir al baño 3 veces al día o 2 veces al día y van a dar trabajo. Pero sí, yo creo que es muy importante. Bueno, nada más aportar y preguntar en el caso del paciente pediátrico, ¿no? Está reportado que hasta las 6 semanas podemos encontrar reflujo gastroesofágico en 3 ocasiones en un periodo de 5 minutos. Muchas veces a mí como radiólogo pues me toca reportarlo, muchas veces lo puedo considerar como normal, muchas veces lo dejo nada más como se reportan 2 periodos en 5 minutos. Aún así el paciente en ocasiones tiende a ser operado, ¿no? Por una funiplicatura, ¿no? Por un lado. Por otro lado quisiera aportar, y bueno, y también por ahí que siempre le dejan algo de comer al radiólogo, por ahí también está, ¿no? La serie esófago extraduodenal, ¿no? Está documentado, ¿no? El famoso síndrome de Igor, ¿no? Donde el ligamento de estilo ioideo puede llegar a calcificar y provocar este tipo de disfagia. No está por demás siempre, o de rutina, por ahí pedir una serie esófago extraduodenal para descartar cualquier situación intrínseca o extrínseca. Y por último, nada más comentar, ¿no? El famoso síndrome de burnout, ¿no? Que a nosotros como médicos pues somos la población que más nos afecta y que está íntimamente relacionada con los síntomas que ya se mencionaron, ¿no? La dispepsia, los trastornos gastrointestinales, que muchas veces nos cuesta aceptar, pero que es un motivo principal para ser evaluados desde el punto de vista, o sea, por un psicólogo, primordialmente. Pero bueno, no sé qué punto de vista tengan acerca de esto ustedes. Mira, yo no manejo niños. Los criterios de Roma ya consideran la infancia y problemas de la adolescencia, pero para contestar específicamente los criterios de reflujo en un lactante menor, en un lactante mayor o en pediatría, la verdad yo no sabría. No sé si algún pediatra quiera aportarnos algo. Bueno, es semejante a lo que comenté en el aspecto de que realmente en los primeros, inclusive meses, puede haber un reflujo normal en el niño, ¿no? Y si el niño tiene ese reflujo, realmente hay reflujo, pero si no le está afectando en ningún otro aspecto, su desarrollo físico, de su peso y de su talle adecuado, no es patológico. No habría que hacer ningún otro procedimiento, estarlo observando, pero no habría que hacer ningún otro procedimiento. Ok, si no hay ningún otro comentario. Fernando, No se ve. si se pudiera pasar, no pido jubilación. La fortuna, primero un caso muy interesante, pero fue muy interesante por toda la deficiencia clínica que hubo. Un paciente que tenía no le bajó el testículo, pero desde la edad pediátrica le dijeron que tuvo una agenesia intestinal. Llegó a un hospital, ya ahorita de 30 y tantos años, llega al hospital, le quitaron una masa del cuello
tampoco tenía el diagnóstico de por qué le salió ese tumor en el cuello. Llega al hospital vecino también del grupo, a un servicio de urgencias con una anemia severísima, y lo único que le hizo el médico urgenciólogo es darle hierro, y nunca le palpó una pelota que tenía de este tamaño en el mesoepigástrico. Y a lo que voy con este comentario es que, si ustedes se fijan en los criterios de Roma, eso se llama historia clínica. Si uno lleva la historia clínica que nos enseñaron en la UNAM, en la SAG, en la NAGO, en cualquiera de las universidades de donde venimos, y dedicamos a la historia clínica, el ortopedista, el oftalmólogo, el otorrino, vamos a llegar a diagnósticos como este. Ahorita tengo un paciente canadiense que está asombrado de cómo somos los médicos mexicanos de minuciosos en la examinación, y cuando ahorita evacuó y yo me metí al baño a ver cómo era la popó, entonces se quedó extasiado el paciente diciendo, bueno, estos sí son médicos. Pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, todo lo dice tiene sus focos de alerta, ¿no? Cuando esto, entonces esto no funciona, entonces es cuando hay que meter tubos, y hay que hacer series, y hay que hacer placas, y hay que hacer todo, ¿no? Y muchos de los fines son epidemiológicos de los criterios de Roma, ¿no? Los cuestionarios son muy claros y muchas veces se entrelapan síntomas y signos, ¿no? entre los pacientes. Lo que siempre les digo a mis pacientes que les da gran tranquilidad es que nunca he tenido que firmar un certificado de defunción por un trastorno funcional digestivo. Y si ustedes interrogan la historia clínica de todos estos pacientes, sobre todo los que tienen esos síndromes de intestino irritable severos, que muchas veces terminan en urgencias y terminan con un rajadón por un abdomen pseudoagudo, verán que en su historia tienen historia de abuso, de un bullying severo, no del bullying que todos supimos franquear cuando éramos niños, ¿no? Entonces sí es muy importante interrogar cómo fue la niñez de estos pacientes, y si podemos sacar esa realidad, irlos llevando hacia un psicólogo, o nosotros mismos ser el psicólogo, pues vamos a tener un éxito con estos pacientes. Porque el paciente no se cura ni se queda con el mejor médico, se queda con el médico que nos escucha y que les dedica el tiempo. Porque ya llevan 4 gastroenterólogos, y cuando uno ve la lista de todos los medicamentos que les han dado, pues lo único que haces es a veces escuchar, y como dijo muy bien Jeff, a veces no hay que darle ni tratamiento médico. ¿Quién es Jeff? Último comentario, doctor Héctor. Fernando ha dicho una gran verdad, pero no es real. Por desgracia no es real. En mi especialidad como ortopedista, a mí me han llegado pacientes con resonancia magnética vistas por 2 o 3 médicos. Me dice, doctor, vengo que me opere de la rodilla. ¿Ah, sí? Yo sigo haciendo historias clínicas como cuando estaba de interno de pregrado, ¿sí? Explorando mis pacientes, y le digo al final, sí te tengo que operar, pero de la cadera. El señor comenzaba con una espondilitis anquilosante que ya le había perjudicado la cadera y que también traía el tobillo dañado y tenía dolor para la rodilla. Los médicos que lo vieron antes, 2, 3, ellos le habían dicho que tenían que hacerle una artroscopía de la rodilla porque tenía un menisco roto y tenía desgastada la rótula. Entonces, desgraciadamente, no interrogamos a nuestros pacientes, no los exploramos, se están acostumbrando las nuevas generaciones a ver estudios y a pedir estudios, y le piden una resonancia cuando en una radiografía podemos hacer el diagnóstico en muchas ocasiones, ¿sí? Y lo peor de todo es que aún los médicos especialistas de cada área, en estos conceptos de Roma 4, nosotros tenemos las normas de Filadelfia hablando de infecciones protésicas y que tienen 5 o 6 años, no tiene muchos más años que se reúnen cada 2 años, donde ponen paso por paso la forma de prevenir y tratar y manejar las infecciones protésicas, rodilla, cadera, hombro, tobillo, ¿sí? Que son las más comunes que se ponen. Sin embargo, a la hora que vemos los pacientes complicados con un proceso infeccioso de una prótesis, pacientes que han tenido 4, 5 y hasta 10 cirugías para salvar una prótesis, pues terminan en amputación porque no hay nada que ofrecerle. ¿Qué quiere decir? Que los médicos no estamos haciendo lo que las normas internacionales y con prestigio, donde se unen un gran número de cirujanos. En esta reunión de Filadelfia se reúnen alrededor de 450, 500 médicos de diferentes partes del mundo, expertos para eso, y no seguimos las normas. Entonces, ese es el problema, ese es el fallo, y eso es lo crítico de nuestra carrera como médicos, que a veces nos juzgan y en muchas ocasiones
nos juzgan mal y con mucha razón. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues voy a darles un reconocimiento a los ponentes y agradecerles.